Buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy con nuestras clases sobre la teología del cuerpo, intentando hacer más accesible el contenido de estas catequesis de San Juan Pablo II que dio durante los años 1979 a 1985. Son 129 catequesis que estamos tratando de introducir mediante algunas pocas clases. Vamos a hablar hoy de lo que llamamos que llama Juan Pablo II, las experiencias originarias. Ahí tienen en el PowerPoint que estoy compartiendo la Capilla Sixtina, o la expresión artística que hace Miguel Ángel desde la creación, el cielo, el infierno, la creación del hombre. Bueno, daría para muchas clases un curso de arte y teología, pero vamos a centrarnos hoy en la experiencia originaria de la soledad y de la unidad. Cuando uno lee la catequesis de San Juan Pablo II, quizás no termina de comprender exactamente qué significa esa experiencia de la soledad originaria. Nos remitimos al Génesis. Dios crea el mundo en 6 días, el séptimo día. Repite esas palabras que ya conocemos, dice esas palabras que ya conocemos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podemos decir hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y varón y mujer los creó. Algunas traducciones dicen macho y hembra los creó. El ser humano es distinto a Dios, tiene una distancia infinita con su ser creador, aunque es amor, y Dios está cercano al hombre, o quiere estar cercano al hombre, pero hay una distancia metafísica de ser infinita, distancia entre Dios y el hombre. A la vez, todas las criaturas del universo que Dios creó antes de crear al hombre, también el hombre, al tener autoconocimiento, autoconciencia y autodeterminación, después vamos a explicar bien qué significa esto, pero creo que se comprende que uno es capaz de conocerse a sí mismo. El hombre es capaz de conocerse, se conoce y se da cuenta, percibe, tiene conciencia de que él no es igual a los animales. Los animales, de hecho, no experimentan soledad. Puede ser que un animalito llore cuando su dueño se va, si lo deja solo, encerrado en un departamento, por ejemplo. Uno ha tenido experiencia de eso también. Aúlla el perro, está solo, parece, uno dice está triste. Pero propiamente, primero que el perro no sabe que está triste. Es un instinto que le hace reclamar el afecto de su dueño. Pero además, por eso no puede tener experiencia en cuanto a vivencia de lo que es la soledad. En cambio, el ser humano sí. Si yo les hablo de soledad, todos, de un modo o de otro, por más que estemos muy acompañados, seamos muy queridos, estemos en familia, etcétera, que no estamos solos, sin embargo, tenemos experiencia de la soledad. Hay veces que se hace más profunda esa experiencia. Bueno, el primer hombre y la primera mujer tuvo esa experiencia originaria porque la tuvo en el origen, desde el principio, de lo que es la soledad, en el sentido de ser distinto a los animales, distinto a Dios, ser diverso de los animales, ser diverso de Dios, y por esa capacidad que tiene de autoconocimiento, de autoconciencia, se da cuenta de que está solo, de que siente de alguna manera esa soledad en el universo. Por eso, la experiencia esta de la soledad es una experiencia originaria que se repetirá a lo largo de la historia, pero a la que Dios le pone un remedio, por medio de la unidad del varón y de la mujer. En realidad, Dios crea al ser humano varón y mujer. Los hace así, a su imagen y semejanza, para que entre ellos puedan establecer un vínculo de amor. Ese vínculo de amor, de comunión interpersonal, a semejanza de la unión que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que también es una comunión de amor, una comunión de personas divinas, se replica en la vida
de la tierra entre marido y mujer en una unidad conyugal. Por eso el matrimonio es un sacramento primordial, un signo que muestra la semejanza con Dios, o que hace posible que en el vínculo de amor entre el varón y la mujer se dé esa semejanza a las relaciones interpersonales de amor trinitarias en la Santísima Trinidad. Por eso la experiencia de la unidad originaria se explica a través del relato del Génesis. Ya sabemos que hay dos relatos, el relato 1, el relato 2, Génesis 1, Génesis 2 y 3, cuando ya aparece el pecado. En el relato del Génesis más arcaico, más antiguo, más metafórico, donde se relata la situación de Adán y Eva en el origen, en ese relato se exclama Adán, asombrado y admirado ante la belleza de lo femenino de la mujer, de esa persona que tiene enfrente a sí, exclama esa alegría, canta de alegría. Ahora sí que esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ser humano distinto, porque con solo ver, porque estaban desnudos, ven sus diferencias, los dos ven sus diferencias, pero no es que se detienen, como pasa actualmente, en el aspecto físico, sexual, sino en la belleza de la persona femenina, la belleza de la persona masculina, y descubren con esa mirada pura, una mirada igual a la mirada que tiene Dios, que le permite ver detrás de ese cuerpo femenino a la persona de la mujer. Y la mujer, a su vez, en el cuerpo masculino, ve a la persona varón y descubren su complementariedad física, el uno frente al otro, las miradas. La mirada está representada en este dibujo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Ahí está, si ven acá, bueno, vamos a ver en otra diapositiva más grande, cómo está la mirada de Dios al varón y a la mujer. Bueno, por eso la experiencia de soledad se cierra con esa experiencia de unidad, de comunión, de unión de personas. Una soledad, como dice acá, ante los demás seres del cosmos y ante la distancia con Dios. Soledad del varón sin la mujer y de la mujer sin el varón. Por eso el hombre originario, el hombre teológico previo al pecado, es decir, no es el hombre histórico, ya vimos lo que es el tríptico del antropológico, que es el hombre originario, prehistórico, el hombre histórico bajo el pecado, y el hombre histórico redimido por Jesucristo, que ya puede vencer al pecado y a la muerte, y el hombre escatológico o el hombre resucitado. Esa mirada tríptica, de un tríptico del ser humano, nos da una visión más completa de la verdad del hombre, el significado de la vida humana y el sentido de la existencia. El ser humano descubre un significado esponsalicio del cuerpo, porque descubre la capacidad que tiene el cuerpo para expresar el amor. La sexualidad, por la libertad del hombre y por el pecado original, de hecho, se puede separar del amor. Usar del sexo, usar del otro como de un objeto, hacer perder la dignidad de esa relación, que no deja de ser una relación puramente humana, convirtiéndose en una relación sexual solamente, instintiva, que busca su propio placer y satisfacción. Pero en realidad el sexo está llamado a ser una unidad con el amor, porque el cuerpo expresa a la persona, expresa el espíritu, expresa el amor. Y por eso el cuerpo, dice San Juan Pablo II, tiene un significado esponsalicio, que eso significa que estamos llamados al amor. Somos seres creados para amar y seres creados para ser amados. Fuimos creados por amor y fuimos creados para amar. Por eso la experiencia de la soledad y de la unidad
Es una experiencia que podemos tener todos los seres humanos, que tenemos de hecho todos los seres humanos, en nuestra vida. Por eso tenemos que tener en cuenta esto que decía antes de la continuidad entre las etapas del tríptico antropológico. Porque el pecado original que nos afecta, nos produce una desarmonía en nosotros mismos, sin embargo, no destruye la naturaleza como creía Lutero, no la corrompe, simplemente hace más difícil el obrar bien, la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Fíjense que aquí está la mirada del hombre, del ser humano, a través de Dios. Ahí está la mirada centrada en la mujer, que está detrás, representada detrás del mismo Dios. Esas miradas del hombre hacia la mujer pasa a través de la mirada de Dios. Y la mirada de la mujer hacia el ser humano, hacia el hombre, también es la mirada que tiene Dios. Estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Por eso tenemos que profundizar en el hombre al origen para comprender cuál fue el designio que Dios pensó al crear al hombre varón y mujer. Porque el pecado no destruye la naturaleza, la puede corromper de alguna manera, pero se es restituida por la gracia de la redención. Por eso estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Sin embargo, en el capítulo 3 del Génesis, que nos cuenta cuando ellos abren los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio de sentido profundo. Cambia su armonía íntima. Vamos a mirar si estamos grabando. En principio, sí, estamos grabando. Un cambio en sentido profundo, cambia su armonía íntima, es decir, entre ellos, interpersonal, la relación entre sí y la relación del hombre con Dios, de quien se esconde. Es decir, el pecado destruye esa armonía entre el cuerpo y el espíritu, esa integración, esa capacidad para manifestar a través de lo corporal lo que hay en el corazón del hombre, en el espíritu. Por eso también se distorsiona la relación entre el varón y la mujer como consecuencia de ese pecado y la relación del hombre con Dios. Se esconde el hombre. ¿Por qué se esconde? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaban desnudos? Le pregunta a Dios. Es decir, estaban desnudos antes, no se avergonzaban de eso. En cambio, cuando cometen el pecado, que se produce esa ruptura en la relación entre el varón y la mujer, se tapan, se visten, se cubren con hojas, porque tienen miedo de ser mirados, de ser tratados como un objeto, ya no como una persona digna frente a la cual uno se admira y la mira con la mirada de Dios, sino que se centra en la posesión del otro y lo que le puede dar el otro como placer, ¿no? Por eso cambia la comprensión y la mirada sobre el significado de sus cuerpos. Tiene una relación entre ellos de temor. Teme que el otro la mire no conforme a su unidad personal, sino por el placer que uno le puede dar al otro en esa interrelación. Por eso pasan a un conocer diferente que afecta la relación recíproca entre ellos. En realidad, Dios nos da el don de la vida, somos un don, Dios es un don, especialmente el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El Dios amor, Dios es amor en su esencia, las tres personas son amor, pero hay una persona amor, persona igual amor, que es el Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo. Y nosotros también estamos llamados, igual que Dios, a una comunión, una unión entre nosotros y una unión con Dios. Por eso la llamada al amor, la vocación al amor, es propia de todo ser humano creado. Si existís, estás hecho por amor y estás llamado a amar. Así es tu estructura donal, digamos, que la que te dio Dios, la de la vocación al amor para todos.
Y esa vocación al amor se realiza en esta vida de dos modos: a través de la unión conyugal matrimonial, en ese vínculo de amor, esa alianza entre varón y mujer. También se da en la unión plena con Dios, en el celibato. Esa unión plena que todos tendremos en el cielo se vive como un adelanto en las personas que se entregan solo a Dios, sin mediación humana, y a todos los hombres, y forman lo que llaman la comunión de los santos. Por eso, tanto la llamada al matrimonio como la llamada al celibato son llamadas a la santidad, llamadas a la plenitud, llamadas a la perfección, llamadas al amor. En la diapositiva anterior veíamos el dedo de Dios, que extendido al máximo acá, y el dedo de Adán, que también se extiende hacia Dios. Eso significa que, en sentido del arte, es explicar que Dios siempre está allí. La decisión de mi comunión con Dios, de mi unión con Dios, de aceptar su amor y devolver amor con amor, es del hombre. Por eso, si el hombre quiere tocar a Dios, necesita estirar el dedo, tomarle la mano. Por eso, nuestro amor siempre es un amor de correspondencia. Correspondemos al amor que Dios nos dio primero. Él nos amó primero. Dice Benedicto XVI que Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser. Pero este principio creativo de todas las cosas, el logo, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así el eros es sumamente ennoblecido, pero también purificado, porque se funde con el ágape. Esto lo explica Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, donde explica que Dios es la fuente originaria del amor de cada ser, creado por amor y creado para amar, pero este principio creativo, es decir, la razón de ser, está en que Dios es un amante celoso, dice San José María. Ama con toda la pasión de un amor verdadero. No nos damos cuenta hasta qué punto Dios me quiere, Dios nos quiere, pero a cada uno. Y nos dio esa capacidad de amar, ese deseo de amor, esa fuerza que nos lleva hacia el infinito, que es el eros, nos hace salir de nosotros mismos hacia el éxtasis. Pero antes del pecado original no era una eros como se entiende ahora, lo erótico vinculado al placer sexual, sino un eros como tendencia normal que todos tenemos, pero ennoblecido por esa purificación del deseo de bien para el otro. Amar es desear el bien para el otro y puede exigir dolor y sacrificio. El verdadero amor, porque es un amor de entrega, es un amor de donación. Por eso, la inocencia originaria es una experiencia. Vamos a correr acá una experiencia de una mirada pura que acepta y recibe al otro en la plenitud de su ser. Es decir, lo ve como Dios lo mira, lo ve con la mirada de Dios, lo ve en su ser personal espiritual profundo, unido a la corporalidad, pero en una unidad. Por eso la mirada inocente es la mirada del que quiere vivir para el otro y saberse, de que se sabe un don para el otro, capaz de dar y de recibir, no solo de apropiarse del otro para recibir, sino de dar, de donarse. Por eso, como seres humanos posteriores al pecado original, históricos, así lo denomina San Juan Pablo II, necesitamos de una virtud que se llama el pudor, para poder ver al otro como lo mira Dios, para poder participar de la visión del Creador que ve al otro en su plenitud interior y exterior. La mirada de Dios es una mirada pura que va al profundo del corazón y no se detiene en la sexualidad, ni en la corporalidad, ni en las dotes corporales, sino que ve a la persona en su belleza total, en su belleza interior y su belleza exterior, pero no necesita Dios del pudor, porque su mirada ya es pura, su mirada es limpia. Nosotros, caídos bajo las redes del pecado original, necesitamos del pudor,
para ver cómo mira a Dios, para tener esa mirada inocente de lo interior y de lo exterior, del hombre que se sabe creado a la nada, se autoconoce como un don radical. Sabe que él surge de la nada. Yo podría no haber existido. Mi vida es un regalo, mi vida es un don. Toda la vida mía y la de los demás es regalo, es don. La creación es un don para el ser humano, los demás son un don para mí y yo soy un don para los demás. Por eso nuestra estructura más íntima es la de un ser para el otro, para darse. Y solo encontramos la felicidad en la entrega sincera de nosotros mismos, como dice Gaudium et Spes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En el don está presente el dar y el recibir. El dar y el recibir. Por eso existe lo que se llama la libertad del don. Yo soy libre, me autodetermino para darme. Y cada momento, cada acción que realizo es fruto de esa libertad. A veces uno se puede sentir interiormente constreñido u obligado a hacer el bien cuando no conoce el sentido de hacerlo. Pero si conocemos el sentido profundo del amor, de la entrega, de las características del amor y deseamos vivirlo así, aunque podemos tener una ley en los miembros, como dice San Pablo, que se resiste, que me tira para abajo, tenemos la capacidad de donarnos, de darnos, de entregarnos con un don total y recíproco. Ese es el máximo de felicidad, cuando marido y mujer están dispuestos a donarse, a darse el uno al otro, y se ven el uno al otro como un don de Dios. Fulano, mi marido, diría una mujer casada, es el camino para encontrar a Dios. Mi mujer, diría el marido, es mi camino para encontrar a Dios. Entre nosotros está presente Dios mismo, dándonos la gracia para ejercitar en la vida cotidiana esa libertad de la entrega, del espíritu de servicio, del donar. La libertad del cuerpo, ¿qué quiere decir? Que no estamos determinados por los instintos. El hombre no está obligado a actuar de un modo, no está obligado a dejarse llevar por el deseo instintivo, sino que el hombre tiene tendencias, esas tendencias son moldeables, se pueden manejar, también se pueden reprimir mal y después salir en forma de explosión, si no se aprende el verdadero sentido de la castidad y de la templanza, que no es negación del placer, no es negación de la sexualidad, como si eso fuera algo negativo o malo, sino todo lo contrario, es darle un sentido pleno y esperar el momento oportuno. Y se trata de dar y recibir. Por eso la libertad de nuestro cuerpo no nos impone un modo de actuar determinado. No estamos obligados a dejarnos llevar por el deseo concupiscible, por la concupiscencia, por el deseo por la lujuria, por el deseo de poseer de modo avaricioso el placer sexual, como ocurre hoy en día, que vivimos en una sociedad hipersexualizada. El amor humano como donación y entrega tiene unas características, tiene que ser un amor libre, es decir, parte de mi decisión. Es un amor total, si no, no es amor. El amor parcial no es amor propiamente. Será afecto, será interés, será gusto, será atracción, puede ser enamoramiento. Pero cuando uno de verdad ama, ese amor es total, omniabarcativo. Mi vida se realiza en la entrega de mí mismo al marido y a la familia. Libre, total, fiel, permanece en el tiempo. También yo soy dueño de mi pasado, soy dueño de mi futuro y lo puedo entregar, por eso puedo comprometerme. Y es un amor fecundo, es decir, abierto a la vida, que quiere dar también. También al dar uno recibe amor, pero no se da por ese motivo para recibir, sino que se da como un regalo, como una entrega. Y eso se va a demostrar en los momentos más difíciles de la vida, ¿no? Bueno, eh, entonces, eso es una experiencia originaria. La inocencia originaria es una respuesta también a
Es lo contrario de lo que ocurre cuando el pecado original entra en el mundo, en la historia del mundo, donde ya perdemos esa inocencia originaria y somos esclavos a veces de la concupiscencia, de ese deseo de poseer, de tener, de ser como propietarios del otro. Vamos a compartir otra vez la pantalla, vamos a volver a poner este power y vamos a volver a... no. Bueno, se ve que tengo que compartir otro. Bueno, entonces, acá tenemos las catequesis textuales de San Juan Pablo, de donde hemos extraído algunos textos de las primeras catequesis para ir al original, ¿no? Entonces, las primeras páginas del libro del Génesis. El primer relato, vamos a poner, bueno, quiero ponerlo más grande. Eh, bueno, vamos a detener un ratito y lo vamos a volver a poner. Bueno, entonces, el nivel, dice Juan Pablo II textual, de este primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. Recuerden esto, Génesis 1 es de carácter más teológico y Génesis 2 es más mítico, representativo, ¿no? Por eso dice en el Génesis 1 que a imagen de Dios lo creó, al ser humano, y que incluye el hecho de que la luz en esa frase de la Biblia, el hombre no puede ser comprendido con las categorías sacadas del cosmos, del mundo, el conjunto visible de los cuerpos. El hombre es cuerpo, obviamente. Esa verdad es una verdad esencial. Se refiere tanto al varón como a la mujer. Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. En este texto del Génesis, que es más de carácter teológico, del primer relato del Génesis, está más claro esa verdad teológica de que Dios creó al hombre, varón y mujer. No creó primero a uno, después al otro. No creó a la mujer como para complementar al varón, sino que la explicación mítica del texto de Génesis 2 va explicando, para explicar la igual dignidad y condición de la mujer respecto al varón, habla de este relato de la costilla, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero lo que hay que entenderlo a la luz del relato 1. Por eso el primer relato, que es más conciso, está libre de cualquier huella de subjetivismo. Contiene solo, dice Juan Pablo II, el hecho objetivo. Define la realidad objetiva. Habla de la creación del hombre, varón y hembra, imagen de Dios, y poco después dice, y los bendijo Dios, diciéndoles, procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla y dominadla. El primer relato de la creación del hombre, entonces, es de índole teológica, esconde en sí una potente carga metafísica. No se olvide que precisamente este texto del libro del Génesis
se ha convertido en la fuente de las más profundas inspiraciones para los pensadores que han intentado comprender el ser y el existir. El S con doble S y el que es el ser, como explica Santo Tomás, la diferencia. Después Etienne Gilson, sucesor de Santo Tomás, esta verdad metafísica de la distinción entre esencia y existir, el acto de existir. Quizás solo el capítulo 3 del libro del Éxodo puede resistir la comparación con este texto. A pesar de algunas expresiones pormenorizadas y plásticas del pasaje, el hombre está definido allí ante todo en la dimensión del ser y del existir, del ese. Está definido de modo metafísico, más que físico. El misterio de su creación, imagen de Dios lo creó, corresponde a la perspectiva de la procreación, procread y multiplicados y henchid la tierra. De ese devenir en el mundo y en el tiempo, de ese de ese fieri, que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación del ser contingente, se da esta realidad, ¿no? En este contexto metafísico de la descripción del Génesis 1, es necesario entender la entidad del bien, el aspecto del valor. En todos los días de la creación, Dios ve que lo que ha hecho es bueno, porque el ser que existas es bueno. Pero vio Dios ser muy bueno, dice la palabra de Dios del Génesis, después de la creación del hombre. Le añade ese adjetivo de muy bueno. Por eso ese capítulo del Génesis 1 es como una base de referencia sólida de una metafísica y de una antropología y una ética. ¿Por qué? Porque la metafísica habla de los trascendentales. El ser es igual al bien, igual a la belleza metafísica, no la belleza estética, y la verdad, ¿no? El ser es verdadero, el ser es bueno, el ser es bello, en el sentido metafísico. Por eso, ens et bonum convertuntur, dice el adagio latino, el ser y el bien se convierten entre sí. Todo esto tiene mucho significado para la teología y para la teología del cuerpo especialmente. El cuerpo humano, siempre la Iglesia lo vio como algo bueno, querido por Dios, creado por Dios, en unión con el Espíritu, insufló en ellos un aliento de vida. Por eso la bondad del ser creado es opuesta a la teoría maniquea o las teorías dualistas que oponen el cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu conforman una unidad. Somos un cuerpo espiritualizado o somos un espíritu corporalizado. No se pueden oponer como, aunque a veces por la desarmonía interior, como fruto del pecado, sentimos un tironeo entre lo que la inteligencia me dice que debo hacer y lo que el afecto me inspira, el deseo me impele. Sin embargo, justamente generar nuevamente esa armonía interior respecto a la propia luz intelectual que el hombre tiene de lo que es, lo que es bueno para él, es una tarea educativa. Bueno, vamos a dejar acá por hoy y seguimos otro día. Entonces ahora vamos a detener la grabación.